De que tuvo hasta etapas. Por ejemplo, el caso de Platón es un caso muy obvio, que hay un Platón joven y hay un Platón viejo. El Platón joven, por ejemplo, se opinaba en contra de la pena de muerte, pero cuando miramos al Platón viejo, estaba a favor de la pena de muerte ya cuando escribe el tema de la República, por ejemplo. Entonces, que justifica la necesidad de la pena de muerte. Entonces, ¿qué pasó? ¿A cuál Platón le hacemos caso? Pues obviamente al último, ¿verdad? Al que evolucionó, al que cambió su forma de pensar, aunque quizá no sea la postura más moral como hoy lo manejamos en la ética actual. Pero no podemos reducir, obviamente, al filósofo solo a una de las etapas que tuvo en su vida, porque hay filósofos que tuvieron una, dos, tres etapas de evolución de pensamiento. Entonces, esa es la particularidad importante. Hay que aprender a ver si el filósofo tuvo una superación o no. Les pongo un ejemplo muy claro. Hay gente que, por ejemplo, agarró una de las frases de Albert Einstein y afirma que Albert Einstein no creía en Dios y que cuando hablaba de Dios, pues se refería a una especie de Dios al estilo de Baruch de Spinoza. Y pareciera que no han leído el resto de cartas. Es decir, solo tomaron una carta donde afirma que Dios no juega a los dados y esa es la única frase que recuerdan. Sin embargo, hay un montón de cartas que más adelante les voy a comentar, les voy a contar de esas cartas, les voy a leer fragmento, donde tiene otras opiniones acerca de Dios y se nota que era un hombre realmente que entendía quién era Dios y no lo manejaba como un ser etéreo, así matemático, sino que lo entendía que era un ser supremo, un ser con gran sabiduría, ¿verdad? Y él trataba de desentrañar esa sabiduría que hay en Dios. Entonces, venir a reducir a Albert Einstein solo a una frase a medias, malinterpretada, obviando el resto de las cartas como que no existieran o sus opiniones. Él tuvo relaciones, por ejemplo, con algunos de los teólogos de la Sapienza Romana, de la Universidad Católica o de la Pontificia Universidad Sapienza de Roma. Entonces, tuvo relaciones con algunos de ellos. Escribió algunas cartas, por ejemplo, a Cornelius Lancus, donde le habla de la superioridad de Dios y le dice de que pareciera que Dios se encargó muy bien de hacer muy sutil en la forma en que ha establecido el universo, ¿verdad? Hay una forma tan elegante y sutil de parte de Dios para hacerlo. Pareciera como que, por un lado, hay leyes que cumple y por otro lado, pareciera como que fuera, no sé, como que fuera por arte de telequinesis o por arte de magia, ¿verdad? Pareciera que algunas cosas tienden a eso. Él se asombra de esa maravilla de cómo a veces funciona la naturaleza, que a veces se puede adivinar y a veces no se puede adivinar, ¿verdad? Como que supera la inteligencia humana. Entonces, vemos a un Albert Einstein diferente. Por eso digo, no encasillemos a un pensador o a un filósofo solo en una frase. Tengamos ese cuidado, porque hay de muchas más experiencias de ellos con respecto a ciertos temas de interés. Tampoco es ser profeta de calamidades, andar metiéndole frivolidad o tonos apocalípticos a la vida, andar diciendo, ay, ¿verdad? La humanidad va en declive y va a haber guerras y desastres, la cultura está perdida, ¿verdad? Yo creo que ya es suficiente el dolor que vive la gente ante la guerra, por ejemplo, como para seguir sometiendo bajo el pesimismo toda la realidad. Y el filósofo tiene que ser también propositivo, tiene que ayudar a ser como el cristiano que está llamado también hacer luz en medio de la oscuridad, ¿verdad? Hay filósofos que opinaban cosas positivas. Hay una ganadora del premio Nobel que se llama Anatole France, que dice, si exageráramos nuestras alegrías como lo hacemos con nuestras penas, nuestros problemas perderían importancia. Así, ese tipo de frases son las que ayudan en momentos de calamidad, que nos ayudan a entender que a veces volvemos muy dramática la vida, ¿verdad? Y pasamos dándole vuelta y vuelta y vuelta al problema, cuando a veces lo único que hace falta es, como decía en un video muy cómico, este famoso youtuber, Auronplay, ¿verdad? Pasar página. Lo único que falta ante la vida a veces es pasar página. Hay una obra de César Guzmán, un famoso escritor y gurú de la superación, le llamo yo, que escribe, y tiene una obra llamada Superación, varios capítulos, varios tomos. Y en uno de los tomos de superación, dice él, cuenta una anécdota muy bonita, donde dice que hay un niño que se le murió el perrito y enterraron el perrito en el patio trasero después de la cocina, hay un patio trasero y ahí enterraron al perrito. Estaba él en la ventana ahí de la cocina viendo al perrito del patio, ¿verdad? Y miraba aquel bultito de donde enterraron al perrito. Todas las tardes pasaba ahí, la hermana mayor se da cuenta de lo que está pasando. Lo ve muy triste, se acerca y le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice. Viendo a mi perrito, le dice el niño. Y le dice a ella, ¿y cómo te sientes? Pues muy triste, le dice ella.
Le dice la hermana, ven, 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 le dice. Lo lleva a otra ventana, ahí mismo en la cocina, hay otra ventana que da a la parte donde la mamá tenía flores y tenía un montón de jardines, ¿verdad? Y andaban mariposas y pajaritos y colibrís. Entonces le dice, mira, mira, mira lo que hay aquí. Y le enseña todo el jardín. Y le dice, ¿qué ves? Flores, ¿verdad? Y pajaritos y todo. Y le dice, ¿y cómo te hace sentir esto? Y le dice él, mucho mejor, le dice el niño. Y le dice la hermana, ya ves, lo único que hacía falta para dejar de estar triste era cambiar de ventana. Es decir, con ese ejemplo, César Guzmán de alguna manera le intenta decir al lector que a veces los problemas los terminamos enfocando demasiado y los llevamos mucho a la conciencia, cuando a veces lo único que hace falta mejor es olvidar, ¿verdad? Y pasar a otra etapa de la vida y cambiar de ventana, ¿verdad? Tal vez uno no es feliz en esta realidad, en esta, digamos, alguien no es feliz aquí en Santa Rosa de Copán, por ejemplo, pues váyase a San Pedro, tal vez allá va a ser feliz. Y si en Honduras no es feliz, pues váyase al país y usted quizás sea feliz. Pero a veces los que queremos perpetuarnos en los escenarios de dolor, queremos perpetuarnos en la memoria del dolor, cuando a veces lo único que hace falta es cambiar la mirada. Y también la frase de Aristóteles, es durante los momentos más oscuros cuando tenemos que centrarnos para ver la luz. Ese tipo de frases así, que promuevan obviamente una visión diferente ante la vida, es lo que realmente ocupamos desde la filosofía, para que la sociedad sea cada vez más llevadera. Tampoco significa ser ingenuo, ¿verdad? Tampoco se trata de ser ingenuo, también hay que ser realista. La filosofía decía en una entrevista al filósofo Carlos Rusarín, ¿cómo se llama este? El apellido lo recuerdo, Rusarín. Creo que es Carlos Rusarín, no, no se llama Carlos Rusarín. Se me escapa el nombre de él, pero el apellido es Rusarín, un filósofo que se hizo muy famoso en México por un debate que tuvo con un supuesto gurú de la mercadotecnia y de las ventas, que lo terminó ridiculizando totalmente. Le hizo la pregunta que, bueno, le hace la afirmación el entrevistador. Para mí la filosofía es prácticamente una especie, te critican a ti, le dice, porque dicen que tú eres muy duro o ves la vida con demasiado pesimismo. Yo creo que no eres pesimista, creo que eres realista. Entonces, le dice Rosarín, claro, ¿verdad? De eso se trata en la filosofía, ver la vida con realismo. Pues hay una cosa muy real, que a veces nos enfocamos demasiado en las calamidades y tenemos que aprender a ver también las cosas buenas de la vida. Esta frase de Epicuro es muy bonita también para las dificultades. Cuanto más grande la dificultad, más gloria hay en superarla, ¿verdad? Y también la que ya había anticipado, que ya había dicho hace poquito, que dije que Immanuel Kant había enseñado a los estudiantes que las raíces del estudio son amargas, pero los frutos son dulces. Así que uno pone la mirada en el fruto, no en las raíces amargas, porque el estudiar claramente tiene a veces sus momentos amargos. El desvelo, el cansancio, el estrés es parte del estudio. Pero si tenemos la mirada puesta en el fruto, en la ganancia que al final quedará, ¿verdad? Y que es terminar la carrera, ser profesional, haber conocido una disciplina más, eso es lo que nos debe entusiasmar a ser cada vez más, tener fortaleza, pues, en medio de este proceso que a veces puede ser cansado, ¿verdad? Puede ser cansado. Tal vez no amargo, pero sí cansado. Entonces, esa es la actitud que hay que tomar ante la vida. Y la filosofía, de alguna manera, trata de enseñarle esto al ser humano. Y por último, la filosofía no es producir conocimientos por despecho o frivolidad. Esta obra que se llama Historia de mis desventuras, cuando uno empieza a leer a Pedro Abelardo, la gente a veces se queda con la parte de los primeros capítulos donde él empieza a hablar de cómo lo trataban en el monasterio, de cómo lo intentaban ¿cómo se puede decir? Atacar a los mismos hermanos del convento o del monasterio donde él vivió. Y pareciera como que la obra tiende a hacer un desquitarse, ¿verdad? Un echarle tierra a lo que estuvo alrededor de la vida de Pedro Abelardo. Sin embargo, la obra, aunque comienza así, no tiene ese objetivo, el objetivo de la obra. Y por eso a veces la gente cuando empieza a leer los primeros capítulos se decepciona y no sigue leyendo, creyendo que lo único que pretendía Pedro Abelardo con la obra era prácticamente desquitarse y rasgarse las vestiduras por cómo lo trataron en el monasterio. Pero él incluso a veces hay algunas citas que él pone que parecen ser un poco hasta arrogantes, como la cita de Ovidio, que dice, es a la grandeza a lo que ataca la envidia y a las cimas a las que barren los vientos. Entonces la gente pareciera como que ve a un Pedro Velarro orgulloso, ¿verdad? Y a la vez encerrado en su propia realidad, pero en realidad no es eso lo que él pretende. Al final, él lo que intenta es simplemente contextualizar
el grado de hipocresía que incluso a veces miraba él dentro del monasterio, para decir el grado de hipocresía de aquellos que pretendían agradar a Dios siendo monjes, pero por otro lado eran malos hermanos desde el punto de vista del cristianismo. Entonces él miraba que esta gente después ahí pasaba torturándose, pegándose de latigazos o haciendo un montón de ayunos y creyendo que con eso era suficiente para ser un buen cristiano, cuando de repente lo trataban a él así, que lo miraban mal, lo trataban mal. Entonces él lo que intenta hacer en realidad es superar ese moralismo preceptivo, esa penitencia que había en los monasterios y ese pesimismo que a veces se malinterpreta de San Agustín, donde hay que castigar el cuerpo para poder purificar el alma y trata de sanar eso dentro de la comunidad, porque le parece que esos actos de piedad están exagerados, pues cuando no es congruente la vida con el resto de la calidad humana, pues le parece que es absurdo y que no se cambia nada. Dice, por más que yo me pegue latigazos en la espalda, pero si trato mal a mi hermano, eso obviamente no es algo que pueda agradar a Dios. Y tiene toda la razón, porque incluso cuando uno revisa en el Antiguo Testamento, en el texto de Isaías capítulo 1, aparece Dios diciendo a través del profeta, que le dice a la comunidad de Sodoma, ¿verdad? ¿Quién les ha pedido que vengan a pisar mis atrios? Dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué me traen oblación? Esa es oblación vana, dice. Aunque menudee en la plegaria, me tapo los ojos para no veros y los oídos para no escucharos, porque realmente están manchados sus manos de sangre. ¿Verdad? Quieren ser escuchados, liberen al oprimido, denle auxilio a la viuda, ayuden al forastero, protejan al huérfano, ¿verdad? Rectifiquen el derecho. Entonces, prácticamente Dios les hace reclamo a los que eran muy ritualistas, que hacían sus rituales siempre de alabanza a Dios, pero en la vida cotidiana maltrataban al prójimo. Tenía toda la razón Pedro Abelardo en ese sentido y por eso a él le parecía que los actos de piedad, cuando no son congruentes con la caridad, no tienen ningún valor. Y eso es lo que trata él de alguna manera enseñar a través de esta obra, ¿verdad? Cristiana y filosófica a la vez. Entonces, como les digo, no juzguemos el libro por su portada, es una frase muy popular y de hecho eso es lo que pasa con la obra de Pedro Abelardo, que hay gente que la juzga por su portada, ¿verdad? Sobre todo verla ahí todo tristón en la portada y es parte de lo que hay que hacer, leerse toda la obra, no juzgar un libro filosófico solamente por el primer capítulo, léanlo todo. Quizá el objetivo del filósofo haya sido distinto a lo que aparentemente era. Bien, salimos ya de ver esta parte de la definición negativa de la filosofía. Pronto daré el concepto ya, todavía no he dado el concepto si se fijan, pero poco a poco he ido dando algunas características para que comprendamos realmente qué es lo que sí debe hacer la filosofía. Hablemos un poquito de los valores fundamentales de la universidad, por lo menos tener una definición muy breve por cada uno de los valores, ¿verdad? Y entender que para la Universidad Católica estos valores son muy importantes, por eso le llamamos fundamentales, porque prácticamente todo el quehacer de la universidad tiene que estar inspirado en esto. El hecho de cómo debo tratar a los estudiantes, el hecho de cómo el estudiante también debe tratar a sus docentes, el cómo los administrativos deben brindar un servicio de calidad, tratando bien al que llega a la ventanilla. Entonces, todos en la universidad tenemos la responsabilidad de vivir bajo la verdad, bajo el orden, bajo el amor, bajo la justicia y bajo la paz. ¿Qué es la verdad? La verdad es la rectitud de la acción y la palabra humana, evitando la duplicidad, simulación e hipocresía. Por eso es que les digo, si yo les digo que una regla de la clase es que no se entregan prórrogas, no hay prórrogas, es porque así va a ser, ¿verdad? No les voy a mentir, así va a ser. Entonces no puedo faltar a mi palabra, ¿verdad? Excepto en el caso que, digamos, se caiga la plataforma. Ahí obviamente a todos nos va a dificultar poder ver y hasta revisar las tareas. Por lo cual en ese caso sí habría una prórroga justa, siempre y cuando es porque el sistema el de la universidad falló durante todo el día. Eso puede llegar a pasar. Entonces, pero bajo los criterios normales, ¿verdad? Se debe cumplir lo que prometo en ese sentido. De la verdad es importante. De igual manera, se espera que el estudiante cuando entregue tareas sea verdadero, que no vaya a cometer plagio, porque el plagio académico es penado por esta universidad. Si usted me entrega algo plagiado de internet, yo le voy a poner 0 de calificación, ¿verdad? Y si es muy grave el hecho del plagio, si es muy grave, voy a notificar a Bienestar Estudiantil como me pide la norma de vida. Entonces, por eso les digo, vayan a busquen, bajen el documento de norma de vida estudiantil que les dejé dentro del sílabus. Ahí está el enlace para que lo bajen. Léanse la norma de vida estudiantil, conozcan sus derechos y sus deberes, para que nos manejemos todos en la verdad.
Y después tampoco, y como dice también el derecho, ¿verdad? El hecho de que yo no conozca la regla no me exime, ¿verdad? No me exime para nada de cumplir la normativa. Yo sé que hay una norma y le hemos indicado tanto en la inducción como ahorita, les hemos estado indicando que hay una norma, pues su deber es leerla e informarse, ¿verdad? Y saber a qué realmente se está responsabilizando. Porque el día que de repente venga yo y le digo, usted faltó a esto, por tanto tengo que hacer esto, ¿verdad? Usted tiene que estar consciente que hay una normativa y se va a respetar. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Seamos muy verdaderos. Entonces, igual, la ética dentro de la clase es importante, ¿verdad? La verdad nos lleva también a ser muy éticos, a que nuestra palabra sea correcta, ¿verdad? Que no haya insulto, que no haya ofensa, que no haya como dice aquí, simulación, ¿verdad? Simular hipócritamente que estoy bien con el docente y tal vez lo estoy detestando, ¿verdad? Entonces, no, tener siempre la calidad, por lo menos la calidad de tolerarnos, ¿verdad? Tener la cualidad de tolerarnos, de poder llevarnos bien como tiene que ser. Entonces, en cierta manera, estamos llamados también por un principio cristiano a mantener un estado de hermandad dentro de la universidad, vernos como comunidad universitaria, como familia universitaria, ¿verdad? No vernos como enemigos. Hay jóvenes que ven al catedrático como un enemigo y lo tratan así y lo odian como a un enemigo, ¿verdad? Y le decían hasta mal. Entonces, no caigamos en esa actitud muy inmadura, ¿verdad? Estamos llamados a ser hermanos todos, ¿verdad? Y pues en la hermandad también, pues que también persista la verdad. El orden es la disciplina con respecto a las reglas y comportamiento dictadas por la sociedad o cultura. Pues como les digo, hay normas y hay que cumplirlas, ¿verdad? Es parte del orden. El orden de las tareas, el orden en clase. Ahorita se está generando bueno, o sea, el periodo pasado, muy tristemente, pudimos ver a jóvenes universitarios, supuestos profesionales, ¿verdad? Grabando momentos de la clase para después volverlos virales. A mí me parece que es una inmadurez tremenda, ¿verdad? Primero porque a una de las chicas a las que viralizaron, obviamente prácticamente termina siendo ridiculizada y le marcan la vida, y le marcan la vida para mal. Entonces yo creo que es una falta de caridad cristiana realmente lo que pasó el periodo pasado. Yo espero que este periodo no ocurra, esperaría que no ocurra. Eh, eh, quiero creer que las nuevas generaciones vienen con mejores valores, ¿verdad? Que un montón de gente inmadura que la vez pasada se encargó no solamente de compartir el video en TikTok, sino además difundirlo por las diferentes redes sociales. Me parece que realmente cuando se trata de un estudiante, tengamos caridad, porque la estudiante de por sí ya en la clase se ve apenada. Y si se viraliza, imagínense cómo se harán de apenados sus papás, ¿verdad? Porque de repente la agarraron chepeando en clase, ¿verdad? A ese video me refiero. Y es triste realmente que entre estudiantes no haya lealtad. Es muy triste que no haya lealtad entre compañeros. Me parece que es una actitud de inmadurez. Y creo que este tipo de personas, si tuviéramos una forma de poder colar a ese tipo de gente y decidir que no entra a la universidad, no merecerían estar en la universidad porque todavía no tienen la madurez emocional para entender las consecuencias de un video viral como ese. A esta joven, por el tipo de viralización que ocurrió, podría incluso haber atentado contra su propia vida, avergonzada ante el público por todo lo que pasó. Y los jóvenes no se ponen a pensar en que esa es una posibilidad. ¿Qué tal se quita la vida? ¿Habría sido divertido todavía ver el video? Entonces, por eso les digo, no todo el mundo se puede bancar la burla del Internet. El bullying, no todo el mundo se lo puede bancar, como dicen los argentinos. Yo veo mucha televisión argentina y por eso es que me ha quedado esa palabra. Es decir, aguantarse, pues. No todo el mundo se aguanta la viralización de Internet. Hay gente que a veces tiene un criterio emocional muy diferente, ¿verdad? Y cuando ven este tipo de situación y se ven muy afectados, pueden tomar decisiones muy drásticas. Nadie conoce el corazón del hermano, por lo cual mejor evitemos ese tipo de jugarretas, porque después, si nosotros compartimos el video, si llegamos a ser cómplices de ello, y esa persona se quita la vida, seremos también cómplices de la sangre de esa persona. Seremos cómplices de la muerte de esa persona. Y yo creo que ese pecado no lo queremos en nuestro juicio final. De ser cómplices de haber sido uno de los que promovieron la viralización y ridiculización de la persona que al final no pudo con sus sentimientos y termina quitándose la vida. Por eso yo llamo a esa actitud. Por eso el amor también es importante.
sentimiento de afecto universal que se tiene hacia algo o hacia alguien. Hay que amar la carrera, hay que amar la facultad, hay que amar, ¿cómo se llama?, el estudio, hay que amar la clase, hay que amar el aprendizaje, hay que amar el conocimiento, amar la ciencia, porque si tenemos amor hacia ahí, también amar al prójimo, amar al docente, amar al estudiante, amar a los directivos. Es decir, el acto de amar no es, no es esperando algo a cambio, es que es algo que se tiene que dar con la voluntad misma, que nos pide obviamente la fe. Incluye una complejidad de sentimientos: aprecio, cariño, respeto, interés, correspondencia mutua, entrega, tolerancia, perpetuidad. Y sobre todo las características que aparecen en 1 Corintios capítulo 13, donde Pablo nos va a definir cuáles son las cualidades del amor. Que no tiene envidia, no se jacta, no se engríe, no se alegra de lo injusto, no se goza en la verdad, ¿verdad? Todo lo espera, todo lo cree, todo lo perdona y nunca se acaba ese verdadero amor. El amor cristiano es así, es un amor que debe perdurar, ¿verdad? Y si yo realmente creo ser cristiano, ¿verdad? Tengo que obviamente cumplir con el amor como tiene que ser, ¿verdad? Sirviendo a los hombres como si sirviéramos a Dios, dice Pablo, ¿verdad? Sirviendo a los hombres como si fuera Cristo a quien sirviéramos, porque realmente en eso reflejamos que realmente hay amor entre nosotros, siendo muy serviciales. El valor de la paz es la ausencia de guerra o de hostilidades, pero también es el estado espiritual de serenidad, tranquilidad, mansedumbre, equilibrio emocional y mental, ¿verdad? Cuando yo tengo equilibrio emocional, el suficiente equilibrio emocional como para evitar los conflictos, como ese conflicto de viralizar a una compañera, ¿verdad? Yo tengo el equilibrio emocional y mental para hacerlo, eso es vivir en paz, no siendo partícipes de ese tipo de pésima cultura que ha llevado incluso a la desesperación a los jóvenes. Entonces, más bien mantener un estado de tranquilidad. La vez pasada, incluso una estudiante en la sección de filosofía era compañera de la estudiante que fue viralizada y ella misma en el chat, porque en el chat mismo del aula hubo alguien imprudente que compartió el enlace al video. Entonces ella pidió respeto por su compañera y le dijo que no era justo que hicieran eso con su compañera, porque es una persona que sí falló quizá en esa parte, pero no merece el grado de desprecio que el resto de estudiantes hipócritamente le dieron a ella, como si ellos nunca hubieran intentado chepear en su vida. Entonces, tengan en consideración eso. Aprendamos a juzgarnos a nosotros mismos y ver quiénes somos antes de empezar a juzgar a otros, ¿verdad? Por eso, importante la palabra de Dios cuando dice, antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, mira la viga que hay en el tuyo. Tengamos ese cuidado. Importante la serenidad ante la semana de exámenes, serenidad ante la entrega de trabajos, serenidad, ¿verdad? Porque cuando alguien se preocupa demasiado por ese tipo de cosas, a veces la psicología humana es muy traicionera. En la hora del examen, uno por los nervios puede fallar. Entonces, no, mejor con serenidad, estudiando a tiempo, ¿verdad? Hay que estudiar a tiempo constantemente para estar preparados y que la serenidad se vuelva parte de mi vida. Y cuando llegue el día del examen, estaré confiado que voy a hacer una excelente nota porque sí he estudiado, ¿verdad? Sí he repasado, sí le dediqué tiempo a estudiar y estoy confiado, ¿verdad? Eh, Eso se aprende cotidianamente, es un hábito, ¿verdad? El hecho de estudiar con tiempo para sentirme tranquilo, ¿verdad? A la hora, por ejemplo, de enfrentarme a la entrega de tareas o exámenes. Y sobre todo cuando tengamos relaciones entre nosotros, porque las relaciones también sean pacíficas, ¿verdad? No intentar hablar con el docente con esa actitud a veces de pedantería, porque eso no ayuda a la relación humana. Y termino con esto. La justicia, que hay tipos de justicia, pues nos quedamos con la definición de Sócrates y las demás las pueden ir leyendo. Sócrates dice que la justicia es dar a cada uno según lo que merece. Dar a cada uno según lo que merece. Si alguien merece mérito, pues mérito. Si alguien merece respeto, pues respeto. Si alguien merece amor, pues amor. Entonces es importante que, aunque el amor debe ser incondicional, pero es importante tener esa consideración con los demás. Ser justo con todos. Yo trataré de ser lo más justo como catedrático con ustedes. Dime, María Dolores, terminamos ya. Dime, ¿alguna pregunta? Sí, profe, el video que nos toca hacer sobre la frase Ujú. del filósofo toca subirlo en el PDF junto con la portada o es aparte. No, el video lo van a subir, el video mismo lo van a tener que subir al aula. La grabación del video la van a subir al aula. Ahí va a estar el enlace para que ustedes le den subir, sigan las instrucciones al pie de la letra para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Y cuando le den cargar al video, tienen que esperar pacientemente, tienen que esperar muy pacientemente porque un video tarda a veces en subirse,
¿verdad? Entonces, y si el video pesa mucho, puede tardarse mucho en subirse. Entonces, por eso les pedí solo un minuto para que no pesara tanto. Un minuto, cuando mucho son 70 a 100 megas de video, dependiendo de la calidad de su cámara, pero, o la resolución que le pongan. Por eso les digo, pregúntenle a alguien cómo bajarle un poquito la resolución al teléfono para que no sea una calidad de 13 megapíxeles, ¿verdad? Como hay algunos celulares que la mayoría están ahorita en 13. Entonces, bajarle un poquito para que no es tan necesario que esté en alta calidad, ¿verdad? No es necesario para que puedan subirlo más fácilmente, ¿verdad? Ahí le preguntan a quien quieran, o si ustedes ya manejan su celular, pues adapten eso para que puedan subir su video más rápido. Bien, jóvenes, pasen un excelente día. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos. Gracias. Buen día, Gracias, pues. tenga Tenga buen bonito día. día. Hasta mañana, Hasta licenciado. mañana. Día.